Buenos días a todos. Hoy estamos en Córdoba, en la Plaza del Potro, una plaza maravillosa que merece la pena absolutamente venir a ver. Y estamos con José María Palencia, que es el director del Museo de Bellas Artes de Córdoba, un museo fantástico que luego os enseñaremos. La primera cosa que quería preguntar a José María es la historia de este museo, que es guapísimo. Hola, buenos días. Mira, este museo tiene una historia bastante antigua porque se asienta sobre un edificio que en origen en el siglo XV y empezado a construir en el conocimiento que tenemos de él en primeros del XVI en estilo Renacimiento. Precisamente por unos arquitectos, una dinastía de arquitectos cordobeses famosa del Renacimiento que son los Hernán Ruiz. Esta portada del Hospital de la Caridad empezó a construirse en 1506 por Gonzalo Rodríguez o Hernán Ruiz el Viejo y tiene varias reformas. Luego en el interior del museo os explicaré las reformas que sufre el museo al compás de la remodelación de la plaza en el siglo XVII fundamentalmente, en que se hace el edificio para cerrar esta esquina de la plaza. Una plaza que es súper importante, como tú has dicho, porque es el centro de la actividad comercial de Córdoba desde la Edad Media hasta que se construye la Plaza de la Corredera. Estamos hablando de la construcción de la plaza 1650-60. Entonces, hasta ese momento, todo el comercio y toda la actividad viene desde la Mezquita Catedral, por la calle de la Alcaicería, hoy Cardenal González, hasta aquí. Y aquí es donde existía determinado comercio y sobre todo determinados hospedajes. Era una zona muy importante de hospedaje de los hoteles de entonces que todavía están representados hoy con la famosa, conocida Posada del Potro, Centro Fosforito. Bueno, la sala número 1 del museo es la sala que está destinada a los dibujos y estampas, porque el museo es pequeño, pero una de las grandezas que tiene y de las virtudes también es que posee una magnífica colección de obras sobre papel, que comienza a formarse ya en 1877 por el padre Julio Romero y que ha continuado hasta la actualidad. Como el papel tiene sus propias características positivas, porque no puede estar expuesto mucho tiempo, también a unas determinadas condiciones lumínicas, lo que el museo hace es que periódicamente, cada 2 o 3 meses, va renovando esta sala con fondos propios o bien con alguna cuestión temporal que se realiza. Pero ya digo que es una de las colecciones más importantes, que más reconocen al museo, porque aunque no tiene muchas obras de muchos autores, sí que tiene casi 1 o 2 obras de casi todos ellos. También en este espacio podemos tener la visión conjunta de lo que fue la escalera del propio Hospital de la Caridad, con un magnífico artesón del siglo XIV-XV, de sus orígenes, y estas pinturas murales que se han restaurado recientemente y que reflejan muy bien la transformación del propio espacio a lo largo del tiempo. Porque si en un primer momento, en el siglo XVI, se pintan a la grisalla, reflejando las principales vocaciones de la casa, que por un lado eran el Cristo de la Caridad y por otro lado San Antonio y San Jerónimo, posteriormente, en una reforma que se hace en el siglo XVII, estas pinturas se amortizan y al abrir la ventana ya se coloca solamente al Cristo de la Caridad, que es el titular de la casa, sobre la ventana, con una técnica diferente, ya imitando la sanguina. Bueno, aquí estamos ante los 2 fragmentos de pintura mural más antiguos que se conservan en Córdoba, que como ya dije proceden del arco toral de la primitiva catedral, que están documentados porque se conoce el documento que dice que lo hizo Alonso Martínez, uno de los pintores cordobeses primitivos más singulares, hacia el año 1348. Un año también muy importante porque en Córdoba se producen oleadas contra los judíos y bueno, estas pinturas son muy significativas de la importación cristiana, digamos. Aquí estamos en la sala 2 del Museo de Bellas Artes de Córdoba. ¿Cuáles son los cuadros más antiguos y que destacan? Bueno, esta sala sirve para exponer la pintura cordobesa desde lo más antiguo hasta el siglo XVI en su segunda mitad. Entonces yo destacaría, por ejemplo, las pinturas murales más primitivas o más antiguas que nos quedan de la ciudad,
que son unas procedentes del arco toral de la primitiva catedral. No la catedral que conocemos ahora, que data del siglo XVI, sino la primitiva que se hace cuando se conquista Córdoba en el siglo XIII por Fernando III el Santo. ¿Y dónde estaba? Estaban en el arco toral de ese primitivo espacio y en el momento de su reconversión a su aspecto islámico actual parece que se picaron y tal, y algunas se salvaron y se trajeron posteriormente aquí al museo. También es muy importante la escuela de Alejo Fernández, porque hasta que Sevilla descolle tras el descubrimiento de América, Córdoba era un núcleo de pintores muy interesantes, con los Pedro de Córdoba, Pedro Romana, pero sobre todo la dinastía Fernández, que luego pasa a Sevilla a trabajar en el retablo mayor de la catedral y deja a Córdoba un poco huérfana de pintores, pero tiene sus más importantes ejemplos en Alejo Fernández, del que es el cuadro del Cristo atado a la columna con donante. Muy singular también de esta sala es un cuadro que está pintado sobre Guadamesíes, que atribuimos a Baltasar del Águila, un pintor de la segunda mitad del siglo XVI que tuvo también un gran taller de actuación en la provincia y que refleja esa peculiaridad cordobesa de pintar en grandes formatos, a la manera de los pequeños guadamesíes, pinturas completas. En este sentido, el Cristo con los Santos Juanes, el Calvario con los Santos Juanes, que esta sala muestra, es una de las pinturas, yo diría, más singulares de Andalucía. Había una navegación local, digamos, pero nunca llegó a haber navegación hasta la desembocadura del Guadalquivir. Por lo menos en época conocida, ¿no? En época medieval y renacimiento. Hubo intentos de hacer el río navegable, pero esos intentos fracasaron. En cualquier caso, tampoco la plaza tenía la configuración como la vemos hoy, porque donde está el Triunfo no existía Triunfo, el Triunfo se trajo a la plaza posteriormente, en el principio del siglo XX, y la calle Enrique Romero de Torres, que es la que conecta la plaza con el río, tampoco existía, porque ahí existía concretamente la Posada de la Herradura, que también se derriba a comienzos del siglo XX, y había un callejón lateral que daba precisamente con la casa de la Mancebía, es decir, la casa donde estaban las prostitutas de la época, etcétera. Por esto era, zona de Córdoba era un centro con mucha vida, con mucha actividad. Tanto es así que el propio Miguel de Cervantes la cita en la novela ejemplar y la famosa el libro español, como es el Don Quijote, ¿no? Pero no solamente Cervantes, también Góngora, en varios de sus poemas, hace referencia a la nobleza y la sabiduría de los que habían nacido en el Potro. José María, ¿por qué se llama Plaza del Potro? Bueno, el Potro hace alusión a la ganadería de caballos cordobesa, porque Córdoba siempre fue exportadora de caballos. Ya desde el siglo XV-XVI se conocen las ganaderías cordobesas del Marqués de Priego, que concretamente en las zonas de Montilla, etcétera, cría estos ganados y se venden y se exportan y se ofrecen a las mejores casas de la nobleza del momento. En el siglo XVII, para enfatizar esa relación de Córdoba con el caballo, se remodela la plaza, se varía la fuente de sitio y se coloca sobre la piña renacentista que cubre la taza superior este potro, para hacer alusión a la ciudad, porque si os dais cuenta, el potro lleva el escudo de Córdoba agarrado con sus patas delanteras. El diseño de este animal lo hace Antonio del Castillo. Conservamos en el museo concretamente un dibujo de Antonio del Castillo que parece dar la traza para la colocación del animal. Y desde entonces pues la plaza queda, digamos, doblemente marcada como lugar cordobés por antonomasia. Y quítame una curiosidad, ¿qué son estos tubecitos de metal que salen alrededor de la fuente? Pues sirven para coger el agua, porque antes de que Córdoba tuviera el abastecimiento moderno de agua, la gente cogía el agua de la fuente y lo hacía a través de una caña
que se soportaba en ese pitorro se quedaba fija y a partir del pitorro de metal pues las mujeres llenaban los cubos, los cántaros, los botijos y para eso servía fundamentalmente. Entonces era agua potable, digamos. Sí, sí, las aguas de Córdoba hasta el establecimiento de la red de saneamiento moderno son todas aguas de muy buena calidad. Se habla de las aguas del Cabildo concretamente, porque vienen desde la sierra a través de acueductos y abastecen en las distintas colaciones o barrios de la ciudad. Una concretamente va directamente a la mezquita y luego a través de lo que se llama el arca del agua se distribuye. Pero hay otro ramal muy importante de ese agua que venía aquí al convento de San Francisco, que es uno de los lugares más emblemáticos de Córdoba también por su antigüedad, del centro cultural del momento, del cual depende el Hospital de la Caridad, actual museo, porque entonces los conventos son como centros asistenciales de todos los barrios y no solamente tienen colegios y escuelas, sino también hospital. En este caso atendido por una orden tercera de medio seglar que se preocupa de la atención y la curación de enfermos. Luego, con el tiempo, cuando se hace el Hospital del Cardenal Salazar hacia 1718, estos hospitales pequeños de barrio empiezan a dejar de tener sentido y se van convirtiendo en pequeñas instituciones asistenciales hasta que con la desamortización de la Iglesia en 1836, pues la mayoría de ellos desaparecen como tales. Bueno, en este caso estamos ante el conocido Cristo atado a la columna con donantes de Alejo Fernández, una obra también capital de la escuela cordobesa porque está pintada justo en el momento anterior, en 1508 años antes de irse Alejo Fernández a Sevilla. Y es un magnífico ejemplo de la visión medieval del mundo, cómo estructura el artista la composición en diferentes niveles según la importancia de los personajes. La representación teológica es la que ocupa mayor proporción, pero después los hijos del rey que donan el lugar del convento están representados arrodillados junto a Cristo a una escala menor y la abadesa del convento de ese momento también está representada en la obra dentro ya en una tercera escala de importancia. Esta obra procede del desamortizado convento de Santa Clara de Córdoba, en la calle Rey Heredia, sí. Actualmente ya sin uso como convento, pero uno de los conventos más importantes donde iban las señoras, las mujeres nobles, en el momento de su creación y en su momento más importante hasta el siglo XVIII, podríamos decir. Entonces, digamos que en esta plaza era el centro del comercio de Córdoba. ¿Y qué se vendía y de dónde venían lo que vendían? Bueno, pues suponemos que se vendía un poco de todo. En principio ganado, como su propio nombre indica, de la plaza, pero también toda la mercancía hortofrutícola que venía de los campos de los alrededores y también alguna fabricación específica de que se hacía en Córdoba, como pueden ser, por ejemplo, los cueros, las armas, que tenemos aquí la calle Armas cerca, pero también toda la industria que Córdoba producía de plata y también pues de guadameciles fundamentalmente, trabajo en cuero, ¿no? ¿Esto en qué siglo? Estamos hablando de hasta el siglo XVII. Bueno, otra de las obras importantísimas de esta sala es el Calvario con los Santos Juanes, por presentar la particularidad de estar pintado sobre cuero. Es decir, es un guadamecil de gran formato. La técnica de estampación y pintura de los cueros, pues ya sabemos que en Córdoba venía desde la época árabe, pero todavía en el siglo XVI y hasta el siglo XVII hay una demanda importante de pintura realizada sobre cuero. Esta concretamente está hecha a partir de un grabado italiano y la compra la Junta de Andalucía para el museo hace unos años y se restaura porque creemos que tiene una singularidad muy especial para el patrimonio artístico español y andaluz por esa singularidad de estar pintada sobre cuero. Esto fue un hospital y estamos en el patio principal de ese hospital donde podemos ver, por ejemplo, la iglesia que tenía ese hospital, que ahora es la sala del siglo XVII del museo, como veremos más adelante, y también el pabellón de Cabildos, que es el actual Museo Julio Romero,
que fue hecho en 1713, un nuevo edificio, digamos, para que se reuniera el priorato de la Cofradía de la Caridad, y también se hace hacia 1780 la fuente. ¿Qué sucede posteriormente? Pues que el Estado en 1862 destina este edificio, que entonces estaba ya fuera de uso, para museo. En ese momento no solamente existe el Museo de Bellas Artes como tal, también existe el Museo Arqueológico, y también en la Diputación Provincial crea entonces lo que se llama la Escuela Provincial de Bellas Artes, que es la primitiva escuela donde después tuvieron su continuidad en las escuelas de arte y oficio actuales. Fíjate que con esto este edificio se convierte en el centro cultural por excelencia de la Córdoba de la segunda mitad del siglo XIX. Y aquí no solamente viene la gente a ver los museos, también vienen a aprender al Conservatorio de Música y fundamentalmente a las clases que ya imparte Rafael Romero Barros, que es el padre de la dinastía Romero de Torres, y que ha venido a Córdoba destinado por la Dirección General de Instrucción Pública para hacerse cargo del museo como conservador restaurador del mismo. ¿Época? 1862. Okay. A partir de entonces, luego van desapareciendo esas instituciones, sale de aquí el Museo Arqueológico, finaliza la actividad de la Escuela Provincial hacia 1898, pero el museo continúa como un museo de titularidad estatal, lo que dignifica a Córdoba, porque junto con Sevilla y Granada son la única ciudad de Andalucía que tiene Museo de Bellas Artes, y ya bajo la tutela de la familia Romero de Torres, que desde ese año 1862 hasta 1991, que fallece la hija de Julio Romero, la hija menor de Julio Romero, vivirán en esta casa también como conservadores a lo largo de 3 generaciones. Y no solamente será famoso el pintor, sino también el padre, que fue pintor, y también Enrique Romero de Torres, hermano de Julio, que será su continuador como director del museo hasta 1943, y posteriormente le sucederá Rafael Romero de Torres Pellicer, que es hijo de Julio Romero, y estará también al frente del mismo prácticamente hasta su jubilación en el año 1978. Quiere decirse que el edificio está totalmente ligado a la familia Romero de Torres, y el Museo Julio Romero lo crea su hermano también una vez que fallece Julio en 1930, con todo el fondo, el grueso de las obras que habían sido expuestas en el pabellón de Córdoba en la exposición iberoamericana de 1929 en Sevilla, lo que posibilita que ese grueso de esa muestra venga aquí y se le pueda hacer el museo tal y como lo vemos hoy, claro, como estaba en aquel momento. ¿Y Julio Romero pintaba aquí, en este patio, o dónde tenía el estudio? Bueno, el estudio lo tenía en una zona interior de la casa familiar que tenía el padre como conservador se encuentra aquí al final, y en un segundo patio interior que no se visita, que está todavía cerrado al público de manera intermitente, porque lo abrimos con motivo del Festival de los Patios en mayo. Y ahí es donde, en un núcleo que fue primitivamente taller de restauración de museo, pues él, cuando estaba en Córdoba, o luego a partir de 1916, que se fue a Madrid, cuando volvía de Madrid, pues pintaba en este espacio, que tengo que decir con mucho honor que estamos restaurando también en este momento, para que en un corto espacio de tiempo puedan todo el mundo que quiera, cordobeses y no cordobeses, acercarse a esa recreación de cómo era el estudio del artista. Aquí estamos en la sala 3, ¿y qué particularidad tiene? Bueno, esta es la sala del manierismo, es decir, ese momento histórico que transcurre entre la segunda mitad del siglo XVI
y los comienzos del siglo XVII, cuando el mundo se transforma un poco en laberinto y la moda michelangelesca y rafaelesca empieza a decaer. En ese momento Córdoba es importante no solo por las influencias exteriores que recibe, por ejemplo, del hermano Adriano, sino también porque nace un personaje que es Pablo de Céspedes, que está en Italia en diferentes ocasiones. Allí entra en contacto con la Academia Romana y con los principales artistas que existen en Roma en ese momento, y luego viene a Córdoba e incluso trae no solo la cultura italiana del momento, sino algún artista italiano que luego pintará en Andalucía. Concretamente me refiero a César Arbacia, originario de Saluzzo, en el Piamonte, y que aquí pinta en la Catedral de Málaga y sobre todo en la capilla del Sagrario de la Catedral de Córdoba, que no en balde le llaman la Capilla Sixtina del arte andaluz. Entonces, digamos, no solo os copiabais de los italianos, os lo llevabais aquí también. Los traíamos aquí. Ten en cuenta que en España, hasta el siglo XVIII, podríamos decir, era el imperio. El imperio español dominaba el mundo y ya Felipe II empezó a traerse a los más importantes artistas italianos, genoveses fundamentalmente, pero también milaneses, porque el milanesado era español. Vamos a hablar ahora de circunstancias como las revoluciones de Masaniego, etcétera. Y pues evidentemente el rey llamaba a los mejores artistas. Felipe II llamó a los Cambiaso para el Escorial, pero luego más tarde el propio Luca Giordano será llamado por Carlos II a finales del XVII, o los Tiepolo, etcétera. Hay una importante dinastía. Pero lo singular de esta sala es que cierra ese mundo manierista con el naturalismo que ya a principios del XVII comienza a darse, concretamente en Córdoba, a través de la figura de Agustín del Castillo, que es el padre de Antonio del Castillo, que es un pintor de origen extremeño, pero que en Córdoba empezará ya a caminar junto a un otro colega suyo llamado Juan Luis Zambrano hacia la pintura de la realidad. Aquí estamos ante una obra de Pablo de Céspedes doblemente importante, porque no solamente por ser de Pablo de Céspedes, sino porque tiene un tema iconográfico nuevo, novedoso, proveniente de Italia, que es el de la Virgen entronizada en el cielo en gloria. Este es un tema que todavía no se ha dado en el arte español y que creo que Pablo de Céspedes aprende de lo que representa Daniele da Volterra en Santa Trinità dei Monti en Roma, donde él trabaja con ellos, y luego trae ese tipo también de medias figuras, de santos grandes y de nuevas iconografías que se están introduciendo en los lugares más avanzados de Italia, como puede ser la propia Roma o Nápoles o Milán, ¿no? De la importancia que tuvo la propuesta de Céspedes en la ciudad, nos quedan multitud de ejemplos, pero sobre todo estos cuadros de su discípulo Juan de Peñalosa y Sandoval. Es uno de sus discípulos más creativos y hasta que se va fuera de Córdoba deja en la ciudad distintos ejemplos de cómo copiaba o imitaba a su maestro. Este Martirio de San Pedro de Verona es un cuadro muy singular porque estaba en el presbiterio de la desaparecida o derribada iglesia de los mártires de Córdoba. Era un convento que primero fue cisterciense, pero luego se lo quedaron los dominicos en el siglo XV, y allí hace Peñalosa el Martirio de San Pedro de Verona y Santo Tomás de Aquino. Como estos cuadros son de propiedad particular del conde de Torres Cabrera, no le afecta las medidas desamortizadoras y pasan a la propia colección del conde de Torres Cabrera, y posteriormente el museo se los comprará para restaurarlos en época de Enrique Romero de Torres. Narra el martirio de este San Pedro, que fue uno de los primeros mártires de la religión dominica española en Italia, y por eso también de los primeros inquisidores dominicos. El museo posee también algunas piezas características y singulares, como es este magnífico Cristo de marfil de iconografía jansenista, que es una pieza que está sin ninguna duda hecha en Italia en el siglo XVII por algún escultor del entorno de Bernini, probablemente Agardi. Tiene en el Tesoro de la Catedral de Sevilla un paralelo, un hermano, prácticamente del mismo autor,
porque este tipo de piezas eran muy codiciadas por los cardenales que iban a Roma y podían adquirir allí este tipo de piezas y traerlas luego junto con las reliquias para sus oratorios particulares. Este concretamente perteneció a un obispo cordobés que cuando fue obispo metropolitano de Sevilla y debió adquirirlo en Italia y posteriormente el museo se lo compra a sus descendientes. Esta era la iglesia del antiguo hospital. Sí, efectivamente, es la sala más importante del antiguo hospital y la dedicamos actualmente a sala de arte barroco. Como iglesia ya conserva poco de su momento originario fundacional porque los zócalos son nuevos, se pusieron en el siglo XIX y proceden del monasterio de San Jerónimo de Valparaíso. Posteriormente, en las restauraciones diferentes que ha tenido, en una de ellas se le hizo el aditamento barroco de las cúpulas y en la cúpula principal o bóveda mayor pintó Rafael Romero de Torres Pellicer, el hijo de Julio Romero, un programa de profetas y sibilas inspirado en Valdés Leal, en su propio padre y en Rafael, ¿no? Pero como núcleo esencial del Museo y de Córdoba, esta sala dedica el lugar preferente a su pintor por antonomasia, que es Antonio del Castillo Saavedra, que vive en 1616 y muere en 1668 y que en el año 2016 se le ha dedicado una importante celebración al 150 aniversario de su nacimiento. Junto a Castillo, cuyo núcleo de producción está más significativo, está aquí en el museo, exhibimos también obras de Juan de Alfaro y Gámez, otro importante pintor cordobés, y también de Juan Valdés Leal, que es un pintor que en tiempo fue considerado cordobés, hoy se sabe que es sevillano, pero tuvo una importante relación con Córdoba, casándose incluso con una cordobesa y dejando en la ciudad obras muy relevantes, como puede ser la Virgen de los Plateros, a la que luego hablaremos con más detalle. Tenemos también representación de un escultor como fue Juan de Mesa, escultor cordobés que le pasó como Alejo Fernández, trabajó en Sevilla y su núcleo de producción más importante y significativo está en Sevilla, pero que en Córdoba y provincia pues también dejó algunas obras. En este caso lo representamos en el museo a través de una pieza que es este Niño Jesús bendiciente, que copia modelo de su maestro Martínez Montañés en la capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Y este cuadro era en la iglesia de San Pablo, ¿no? Sí, era del convento de los dominicos, que es una de las empresas más importantes en las que participa Antonio del Castillo a lo largo de su existencia. Se trataba de decorar la gran escalera gigante con distintos santos de la orden, etcétera, para adoctrinar a los visitantes del convento. Como Córdoba se conquista el día de San Pedro y San Pablo del año 1236, a los dominicos le da la vocación de San Pablo y a los franciscanos le da la vocación de San Pedro. Entonces, el cuadro representa el momento en que el rey está señalando las tierras donde se va a fundar el convento y cómo San Pablo intercede por las razones que les he dicho. Tiene también la particularidad de presentar la arquitectura y la arqueología cordobesa un poco tratada arbitrariamente, que es uno de los, digamos, prototipos de la Escuela Pictórica Cordobesa, que también utilizará posteriormente Julio Romero de Torres para ilustrar los fondos de la ciudad utilizando la arquitectura urbana a su libre albedrío. Otra de las obras más significativas del museo y también de la ciudad de Córdoba es la Virgen de los Plateros, conocida así porque ocupó un altar callejero que tenía dedicado el gremio de plateros a la Inmaculada Concepción. Este altar se abría con motivo de las procesiones y se cerraba
y con motivo de un decreto liberal que hubo en Córdoba para retirar las imágenes de las calles, pasó a propiedad del gremio de plateros y posteriormente la Diputación lo compra para el museo. Presenta la particularidad de representar a San Antonio de Padua, una vocación muy querida en la Córdoba, yo diría, de siempre, de todos los tiempos, y también al obispo San Eloy, que es el patrón de los plateros. Saben ustedes que Córdoba es una ciudad platera por excelencia y la particularidad en este caso de Valdés Leal fue poner a los angelitos, a los niños estos angelitos, labrando el trono de orfebrería que el gremio de plateros en este caso dedicaba a la Inmaculada Concepción, en un momento en que el dogma de la Inmaculada tiene una gran fuerza defendida por los franciscanos, aunque la Iglesia todavía no había reconocido el dogma de manera oficial. Pues mira, la Sala 5 recoge la evolución del arte cordobés entre el siglo XVIII y XX, con atención a los artistas más importantes de ese momento, que son, por un lado, en la pintura, José Cobo de Guzmán y Antonio Palomino, y luego ya en el XIX a Romero Barros, el gran maestro y padre de la saga Romero de Torres. También tenemos representado a Antonio Rodríguez Luna, que es un pintor de Montoro, exiliado a México en la Guerra Civil, y que si en España no tuvo una labor muy importante precisamente porque fue exiliado, en México fue uno de los maestros de las jóvenes generaciones mexicanas y tuvo una influencia decisiva. Más importancia local tuvo el equipo 57, del que es, por ejemplo, este cuadro, donde se plasma su teoría de la interactividad del espacio plástico, porque ellos defienden la existencia o la prevalencia de un arte abstracto geométrico que se cultivan como grupo durante muy poco tiempo, formado por arquitectos como Juan Cuenca y Juan Serrano, y pintores como Pepe Duarte y Agustín Ibarrola, etcétera, y que luego han continuado los arquitectos de alguna manera utilizando o usando ese tipo de lenguaje abstracto geométrico, como vemos en esta pieza de Juan Serrano. Pero también hay otros artistas que han trabajado a caballo entre el arte abstracto y el realismo, como puede ser Pepe Morales, que es un artista vivo, todavía produciendo en Marbella, afincado en la costa, y algún otro artista que vamos incorporando, como puede ser Juan Safrapolo, con esta pieza, que es una de las últimas que ha entrado al museo, un depósito llamado por el museo para que esté representado también en este pequeño espacio, que es el espacio más vivo porque se sigue nutriendo de creatividad de los principales artistas cordobeses contemporáneos. Otros artistas de ese momento importantes es, por un lado, José Duarte Montilla, Pepe Duarte, que formó parte del equipo 57, que ha fallecido este año y que después cambió un poco el estilo expresionista geométrico inicial para desembocar en una suerte de realismo moderno tipo David Hockney, ¿no? También muy cerca del equipo está en ese momento la artista Rita Rukowski, que de origen anglosajón se establece en Córdoba por su matrimonio con un cordobés a partir del año 58 y que en ese primer momento hace este tipo de figurativismo abstracto muy relacionado con el expresionismo abstracto americano y con figuras como pueden ser Pollock, Roscoe, etcétera, ¿no? Y Bacon incluso, ¿no? Bueno, otros artistas modernos que han ido formando parte de esta parte final del museo, pues serían José María Córdoba, que hace un arte de referencias desconstructivistas, José María Báez, que es un pintor que está muy relacionado en su producción con la poesía, que suele integrar la poesía, la palabra y la pintura, o por lo menos
quiere hacer ese tipo de juego, ese tipo de guiño en sus creaciones. O también Antonio Bujalance, que es un pintor, profesor de la Escuela de Arte y Oficio, maestro de muchos pintores contemporáneos cordobeses, que en sus últimos momentos creativos pues hace este tipo de abstracción semigeométrica, digamos, ¿no? En este cuadro que representa el último espacio verde, una zona de degradación de la naturaleza por los asfaltos y por las basuras, y esa aspiración hacia lo verde representada por el color de la parte superior de la obra. Bueno, este es Enrique Romero de Torres, el hermano de Julio Romero y el que tuvo que dejar la pintura para hacerse director del museo e historiador del arte. Como historiador del arte importantísimo porque escribió los catálogos de Cádiz, de Jaén también, y muchos artículos relacionados con el patrimonio histórico-artístico de Córdoba. Y en este caso lo vemos aquí representado a lo cordobés, con su capa cordobesa, por un escultor que también fue muy importante en la Córdoba del siglo XX, que fue Amadeo Ruy Olmos, un escultor de origen valenciano que se afinca en la ciudad y que en los años 60, 70, pues trabaja con un concepto realista académico muy importante. Pues una buena antología del arte cordobés contemporáneo no puede cerrarse sin referencia a Aurelio Teno, que ha sido, sin lugar a dudas, uno de los escultores, artistas polifacéticos más importantes de Córdoba en el siglo XX. Falleció en 2013 y ya en 2014 comenzaron a gestarse las celebraciones del Año Teno, donde la ciudad ha podido ver toda su producción, y siendo el escultor del Quijote por antonomasia, porque no en vano tiene dos monumentos al Quijote en América, uno en Washington y otro en Buenos Aires, ha sido, digamos, el artista que más ha trabajado al Quijote en los momentos contemporáneos. Por eso cerramos el discurso del museo también con esta pieza que representa a Alonso Quijano con la espada levantada y con un tema que podíamos relacionar con la locura, como es el tema goyesco de el sueño de la razón produce monstruos. De ahí que él tenga la espada levantada hacia el cielo y de su cabeza pues nazcan monstruos, cabras, quimeras y vampiros. Muchísimas gracias a José María Palencia por la paciencia que hace rima y por habernos enseñado este museo fantástico que merece la pena venir a ver un día porque es guapísimo. Pues sí, con ese objeto lo hemos hecho. Gracias a vosotros por tan notable, loable y altruista iniciativa. Y nada, siempre seréis recibidos en esta casa, vosotros y cualquiera que se acerque a ella con ánimo de conocer Córdoba y su arte de manera profunda. Muchísimas gracias. A vosotros.
Música